Justin Trudeau gobernó Canadá por casi 10 años y ha anunciado su intención de retirarse de la cabeza de su partido y también de primer ministro en ese país. Para saber más al respecto de lo que deja un gobierno que se caracterizó por una imposición siempre más antiliberal del aborto, la ideología de género y otras políticas radicales, estamos con Luca Volonté, exdiputado y analista político italiano. Luca, bienvenido al programa. Buenos días a todos. Luca, ¿cuáles han sido las razones para el fin aparente de esta época de gobierno de Trudeau? Luca, la prima ragione è stata le dimissioni di Chrystia Freeland. La primera razón ha sido la dimisión de Chrystia Freeland hace 3 semanas, la ministra de Finanzas, porque Trudeau quería un presupuesto que aumentaba en muchos millones la deuda del Estado, y la ministra de Finanzas no ha aceptado. No ha aceptado por la siguiente razón, porque 2025 es año de elecciones en Canadá, y sobre todo porque el gobierno de Trump ha amenazado a Canadá con impuestos de importación. Por esta razón, la ministra de Finanzas ha dicho que no al enésimo déficit presupuestario que quería hacer pasar Trudeau. Y esto ha provocado una serie de problemas internos a la mayoría de gobierno, que ha llevado a que el Partido Liberal ha perdido la mayoría y muchos parlamentarios del Partido Laborista canadiense han comenzado a pedir la dimisión de Justin Trudeau, que él mismo ha hecho público el 6 de enero pasado. Il 6 gennaio le ha presentato all'opinione pubblica. Cuanto a los principios no negociables, la defensa de la vida, la defensa de la familia, ¿qué ha caracterizado a este gobierno de Justin Trudeau? Purtroppo uno dei peggiori governi che si possa ricordare negli ultimi. Lamentablemente es uno de los peores gobiernos que se pueden recordar en los últimos 10 años en todo el mundo, porque Justin Trudeau ha hecho de la liberación del aborto, de la imposición obligatoria de la ideología de género. Esto quiere decir que ha impuesto tanto a nivel nacional como a nivel de los demás gobiernos provinciales que componen Canadá. Cuando su partido dominaba el gobierno, ha impuesto, por ejemplo, la prohibición a los padres de familia de oponerse a la transición de género de sus propios hijos, también adolescentes. Le ha impuesto a los padres que no reconocían el cambio de sexo de sus hijos la pérdida de la patria potestad, de modo que los menores eran enviados a institutos y desconectados de la familia. Le ha impuesto a las iglesias y a las universidades y también a los colegios católicos y cristianos el adecuarse a los principios de la libertad de educación para el aborto y la ideología de género. De lo contrario, como sucedió del 2018 al 2021 en muchos casos, se les cortaban los fondos públicos y, como todos sabemos, ha liberalizado a tal punto la eutanasia en estos 10 años de gobierno, por lo cual, en la actualidad, no solo hay un aumento del 20 al 30% de eutanasias cada año en Canadá, sino que se ha extendido el criterio de quién puede acceder a la eutanasia prácticamente a todos. Los pobres, los que sufren malestares psicológicos también pasajeros, los adolescentes que no se hallan, es decir, como todos los adolescentes en los que se activa este mecanismo por el cual se pasa de la infancia a la adultez, las personas que no tienen un cáncer, pero que experimentan enfermedades que conllevan mucho sufrimiento, que declaran no poder tolerar. Por lo tanto, menos cuidados paliativos y más cultura de la muerte. Esto ha sido el gobierno, y aquello que lamentablemente le dejará a Trudeau al que sea que venza las próximas elecciones. Una destrucción completa del principio de la dignidad humana por un lado, y de todos los principios cristianos que han caracterizado a Canadá, como todos los países occidentales, por gran parte de su historia. Il Canada, come tutti i paesi occidentali, per molta parte della loro storia. ¿Qué podemos esperar de la oposición que ahora parece estar bastante bien ubicada para las próximas elecciones? O dunque, l'opposizione dei conservatori è molto. La oposición de los conservadores tiene una gran ventaja en este momento y podría ganar las elecciones el próximo octubre, si es que las elecciones se realizan en octubre y no anteriormente como muchos esperan, con un amplio margen sea del número de parlamentarios. Y podría el Partido Conservador regresar al gobierno tras 10 años, digamos la verdad, de tiranía del punto de vista de valores y de libertad en comparación a Trudeau. En muchas provincias la oposición ya ha ganado las elecciones provinciales. Ya en estas provincias podemos entender algunos aspectos importantes de cómo podría ser el gobierno de los conservadores en los próximos 5 años. Ciertamente el derecho de los padres con respecto a sus hijos será finalmente reconocido,
Por lo cual, muchas leyes o muchos decretos que ha hecho Trudeau que impedían a los padres tomar decisiones libres sobre la educación de sus hijos y también de poder oponerse a la ideología de género o al llamado cambio de sexo, según la propaganda impuesta en los colegios, esto puede decir que se frenará, viendo lo que están haciendo los gobernadores de muchas provincias conservadoras, en el 99.9% de los casos. Y esto es muy importante porque quiere decir que el Partido Conservador tiene la convicción que la ideología de género es una ideología que se debe al menos combatir, dando libertad a los ciudadanos y a los padres de familia decidir responsablemente sobre el bienestar de sus hijos. No se dará, sin embargo, aquello que muchos de nosotros esperábamos, es decir, una limitación del llamado derecho al aborto, o cuanto menos podrá haber medidas que reduzcan esta banalización del aborto y reduzcan la libertad absoluta de abortar que en la actualidad existe en Canadá, pero no habrá una verdadera lucha al homicidio del inocente, como lo llama justamente el Papa Francisco. Habrá medidas para retornar la normativa de la eutanasia a sus términos originales. Este fortalecimiento de los cuidados paliativos y limitación de la eutanasia lo hará un gobierno conservador. Por lo tanto, luces y sombras en el próximo gobierno sobre los principios no negociables. Per le famiglie e per i giovani canadesi che è l'ideologia del genere. Gracias, Luca. Muchas gracias por la perspectiva. Estaremos muy atentos a cómo se desarrolla la situación en Canadá. Grazie a voi, buenas tardes.